Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser diferente a los que suelo hacer porque quiero hacer este video para concientizar a todos los jóvenes y todas las personas que lo vean, adultos también de todas las edades, pero principalmente a los jóvenes que son los que tienen el poder del futuro. Y es un tema muy importante, muy serio, que a mí me afecta mucho, me importa mucho. Nos afecta a todos en general, pero la mayoría de las personas no parece importarles. Y es el tema de que cada año, cada año que pasa, se están extinguiendo especies, se están extinguiendo animales, distintos tipos de animales. Y son animales que han estado en nuestra tierra durante millones de años viviendo y están desapareciendo para siempre. O sea, cuando se extinguen ya no pueden volver a estar nunca más. No es como en la película de los dinosaurios en las que pudieron hacer que vuelvan. Una vez que se extinguieron los dinosaurios ya no pueden volver, y así igual con todos los animales que están desapareciendo de nuestra tierra. Y es algo increíblemente triste, es tan triste que no hay palabras para describirlo, porque ya es triste cuando un individuo muere, ¿entienden? Ya cuando un individuo en sí muere, eso ya es muy triste y es para un duelo, pero imaginen cuando toda la especie muere. Es terrible, y lo peor de todo es de que está pasando lamentablemente por los humanos. No todos los humanos, porque no todos los humanos somos iguales. No está bien decir de que el humano es un cáncer y es maldito hacia la tierra, porque no todos los humanos somos malos, villanos. Hay muchos humanos buenos, superhéroes que quieren ayudar y que han ayudado y que han hecho cosas grandiosas hacia la tierra y hacia los animales. Entonces, mi punto es de que hoy en día están desapareciendo más de 1000 veces más rápido los animales que el proceso natural de la extinción que solía pasar antes. Bueno, los dinosaurios se extinguieron no por culpa de los humanos, por el proceso de cosas naturales que pasan en la naturaleza y en la tierra y en el espacio y todo eso, ¿no? Pero las extinciones que están ocurriendo hoy en día, como les digo, son más de 1000 veces más rápidas porque están pasando por problemas que estamos causando los seres humanos, como la deforestación, como la caza furtiva, como la caza de las presas, o sea, del alimento de los animales que se están en peligro de extinción. Por ejemplo, vamos a hablar hoy en este video del tigre. Hay muchísimas especies que se están extinguiendo y que se extinguen cada año. Aves, animales marinos, hay todo tipo de animales, el rinoceronte y muchos otros que vamos a hablar en otro video, pero hoy vamos a centrarnos en el tigre. Disculpen si si me ven media rara o hablando de una manera media rara, es que este tema a mí me llega muy profundo, me importa mucho. Toda mi vida fue muy importante para mí los felinos, los animales en general, pero tengo como una conexión muy íntima con los felinos, no sé por qué. Desde que nací siempre fue así. Amo todos los animales, pero con los felinos es algo que siento como que me mata que sufran y que les pase todo esto. Y amo todos los animales y quisiera ayudarlos a todos, por eso estoy haciendo este video. Voy a empezar por el tigre, que es el felino más grande que hay y también es el felino que está en más peligro de extinción. Están todos los felinos en gran peligro, todos los grandes felinos, los pumas, los leones, todos los felinos están en una situación horrible, ¿ok? Es más, o sea, en el 2018 se extinguió. Hay que tener mucho cuidado porque se siguen extinguiendo todo el tiempo y la gente piensa como que es algo que no va a pasar o que es algo que va a pasar en muchísimos años, pero no, está muy cerca la extinción, muy cerca. Ustedes un día se van a despertar y van a ver de que ya no hay más, o sea, se extinguieron y va a ser como algo
que no haya vuelta atrás, no te puedes arrepentir después, no puedes decir, ay, quiero ayudar ahora, porque ya va a ser tarde, tenés que hacerlo ahora, ¿entienden? Es ahora o nunca. No sabes qué va a pasar mañana, ¿entendés? Es, es algo muy importante. Y que todo el mundo dice, como yo tengo mis problemas, no voy a ocuparme de hacer esto, tengo que hacer mi vida y me da igual si se extinguen porque no me afecta. Pero creo que eso es algo muy egoísta de pensar, porque estos animales no tienen una voz y necesitan un héroe, necesitan a alguien que los defienda. Imagínate si a vos te secuestran y te están torturando, o sea, ¿te gustaría que el resto de la humanidad diga, ah, no es mi problema, no me afecta, tengo mis propios problemas y no voy a perder tiempo en tratar de ayudarte? No, ¿te gustaría que pierdan tiempo de su vida invirtiéndolo en ayudarte? Y te gustaría que la gente le importe. Por eso creo de que deberíamos unirnos como humanidad, como seres vivos que compartimos este mundo, y entender que todos nos necesitamos, todos necesitamos que colaboremos, que nos ayudemos, que tengamos empatía y que sepamos de que es importante ayudar al otro. Y que, o sea, nosotros vamos a querer que nos ayuden. O sea, hay que entender que en la vida es muy importante dar lo que uno quiere recibir, que todo vuelve, y que hay que hacer como los mosqueteros, estar uno para todos y todos para uno. Sé que suena como medio cursi, pero es verdad, es muy importante. Y disculpen mi voz, como les digo, o sea, en primer lugar es el primer video que grabo sobre este tema, entonces estoy nerviosa, estoy estresada porque han pasado muchas cosas, y también quiero hacerlo rápido porque mis vecinos están martillando todo el día, y antes de que vuelvan a martillar quiero hacer este video con toda la información posible para que podamos unirnos en esto y ayudar todo lo que podamos. Es muy importante siempre poner nuestro granito de arena. Sé que hay muchas cosas en la tierra en las cuales hay que ayudar, además de los animales hay muchos humanos sufriendo también, pero hay que ayudar a los dos, no desmerecer uno más que el otro. Hay que ayudar a todo el ser vivo que podamos ayudar siempre, porque todos son seres vivos que merecen amor y respeto y cuidados, así que espero que podamos ayudarlos. Y bien, quiero empezar con el tigre, principalmente el tigre de Bengala, que es el que está en más peligro de extinción. Hay 6 subespecies de tigres, habían muchas más, pero ya se han extinguido, igual que el león. Hay muy pocas especies de león y de tigre que quedan porque se han extinguido la mayoría. Antes habían tigres y leones mucho más grandes, los leones tenían mucho más pelo, tenían pelo hasta todo en la panza, o sea, la melena no era solo acá, sino que también era todo en la pancita. Eran distintos subespecies que se han extinguido porque nadie ha hecho nada y porque estos problemas han ido pasando y de a poquito se van extinguiendo, uno por uno, por uno, por uno, por uno, porque este problema sigue avanzando. Voy a hacer como unas miniseries y esta va a ser la primera serie. Traten de enfocarse principalmente en el tigre de Bengala, que es el que está en más peligro, pero están todos en peligro, solo que el tigre de Bengala está en un peligro increíble, chicos, que en tan poquito tiempo se puede extinguir, en muy poquito, menos de lo que creen. Y es un animal increíblemente precioso y que hay que de verdad hacer todo lo posible para que eso no pase. Bien, el tigre es un animal que está siendo cazado en todo el mundo, pero principalmente en China, donde usan sus pieles, usan todos sus huesos, usan sus bigotes, sus órganos, sus pieles, todo para distintas cosas. Las usan porque hay creencias de hace más de 1000 años, de imagínate cuántos años, sobre medicina. Distintos tipos de medicina que usan para cuando los humanos están enfermos, para cuando los humanos quieren hacer algún hechizo, cuando los humanos quieren tener fuerza. Entonces dicen, ok, lo que voy a hacer es, voy a matar el tigre, voy a hacer que sus huesos, mezclarlos, van a hacer que sus huesos se vuelvan polvo y mezclarlos
con vino y lo voy a tomar, voy a comer la carne del tigre y así voy a tener la fuerza del tigre. Esa es la mentalidad totalmente, bueno, como se darán cuenta, es una mentalidad totalmente errónea y muy retrógrada. Imaginen que ellos hagan lo mismo con humanos, ¿no? Obviamente es algo que está mal. Y aunque fuera verdad, adquirieras la fuerza, lo cual no es cierto, o sea, está mal igual, no deberías hacerlo. Es un asesinato y una atrocidad, ¿verdad? Ok. Entonces, el tigre y todos los felinos, el león y todos los felinos grandes, todos están en peligro porque todos valen más vivos, todos valen más muertos que vivos. El negocio que hacen con todas las partes del tigre y del león es increíblemente enorme en el mercado negro. O sea, es más de 20 billones de dólares el negocio que hay en el mercado negro por todo lo que venden. Para los cazadores que los usan como trofeos, para la gente que les gusta tener animales disecados en la pared o en el piso, o tener alfombritas, que no tiene ningún sentido porque no sé por qué se sienten tan guau de haber matado a un animal cuando lo mataste con un rifle. El animal no tenía ninguna chance de sobrevivir. Es totalmente imposible que un león o un tigre pueda pelear contra una bala. No hay nada que pueda hacer. Eso es lo que más rabia, impotencia y angustia me da, de que no le dan chance al animal, no tiene oportunidad, ¿entienden? Es muy triste, porque esa gente es asquerosamente cobarde. Ni siquiera es que se mete a un lugar con un león o un tigre y es como, ok, vamos a pelear, a ver si yo te gano y qué tan hombre soy, qué tan fuerte soy, a ver si soy más fuerte que Tarzán. No, porque no lo hacen. Obviamente son cobardes y no lo hacen. Y no digo que está bien hacer eso, pero quiero decir de que no le dan oportunidad al animal. Matan animales, y no solo felinos, también matan elefantes, rinocerontes y todo lo que hay, ¿no? Pero hoy estamos hablando de estos, por eso me enfoco en estos. Y los matan sin que tengan ninguna chance. Es más, hay lugares donde... That was too low. Okay, okay. Don't do anymore. That, Mr. Goni, is a very nice lion. Well done. Very nice lion. Well done, sir. Very nice lion. Beautiful. That is an exceptional lion, yeah, boy. Donde hay centros solo para cazadores, o sea, son granjas, hay muchísimas granjas, hay miles de granjas en toda Asia, en Sudáfrica, en todos lados del mundo, en donde crían tigres y leones solo para la caza y para la venta de sus órganos, pieles, huesos y todo. O sea, así como hay granjas donde crían cerdos y vacas para consumir como alimento humano y gallinas y todo eso, hay lugares donde crían tigres y leones. Y hay gente que dice, bueno, yo quiero uno chiquito. Hay gente que dice, yo quiero uno grande. Y así van vendiéndolos a cazadores para que los maten, van vendiéndolos a restaurantes donde venden su carne muy cara. Si ustedes se fijan, en Asia es algo muy común. La gente con mucha plata come carne de tigre, come carne de todos estos animales. También su piel, obviamente con lo hermosa que es su piel, la venden carísima. Su piel sale más de 70.000 euros, o sea, mínimo, siempre es carísima la piel y cada vez vale más porque cada vez hay menos. Es algo terrible. Miren, yo tengo este cuadrito aquí que está un poco roto, pero siempre lo veo porque desde niña siempre amé los felinos y siempre sentí como que era mi misión tratar de hacer mi granito de arena para ayudarlos en como pudiera, por más que suene raro.
Y siempre lo tengo aquí en mi escritorio, siempre lo veo. Sé que está todo roto porque tiene años y años, pero como verán acá hay un tigre blanco de Bengala. Y bueno, solo quería mostrarles eso para que vean de lo importantes que son para mí. Tengo por todos lados cosas así. Siempre estoy tratando de ayudarlos en todo lo que pueda. Y este video que hago es para ayudarlos. Sé que mucha gente me va a odiar, sé que mucha gente se va a suscribir, sé que mucha gente no me va a entender, pero lo que te pido es que trates de ver este video hasta el final. Sé que no es un gran video, sé que podría haberlo hecho mejor y voy a tratar de hacerlo mejor más adelante cuando me sienta más cómoda con la cámara, cuando tenga mejores opciones para grabar videos y editarlos. Y miren, bueno, como les estaba diciendo, voy a poner clips aquí para que ustedes vayan comprendiendo lo que está pasando. Ya de por sí, ser un animal salvaje es extremadamente difícil, o sea, la vida que tenés es increíblemente difícil. Ustedes piensen que nosotros ya somos una sociedad que es muy avanzada, o sea, vivimos en el futuro, literal. Si ustedes piensan a cómo fue que surgió la raza humana cuando éramos seres que andábamos desnudos o de taparrabos y caminábamos en lugares donde todo el tiempo habían peligros, todo el tiempo habían animales salvajes, donde teníamos que cazar para comer, donde teníamos que cultivar, teníamos que luchar. O sea, la vida era increíblemente difícil, era muy difícil, por eso el ser humano vivía muchos menos años que ahora. Nunca estuvo tan alto el nivel de vida como ahora de que podemos llegar a más de los 90 tranquilos en la seguridad de nuestra casa, pero antes no era así. Y estos animales en estado salvaje tienen una vida increíblemente difícil, tanto leones como tigres, como todo tipo de animales que viven en la selva, en la sabana y en todo tipo de lugares salvajes, tienen que luchar contra cualquier otro tipo de especies, depredadores, tienen que luchar contra especies de su propia especie, por territorio, por comida, por las hembras, por todo tipo de cuestiones que hay. Tienen que cazar para vivir, o sea, tienen que matar para vivir, porque son animales que son carnívoros. El tigre y el león y todos los felinos son completamente carnívoros. No pueden vivir a base de plantas, no pueden vivir a base de vegetales, tienen que vivir a base de carne. Por lo tanto, tienen que matar, tienen que cazar. Muchas presas que ellos cazan son increíblemente peligrosas porque son grandes, son mucho más grandes que ellos y son muy fuertes, y es una caza muy peligrosa porque, por ejemplo, las jirafas, los búfalos, incluso las cebras y muchísimas otras especies más, cuando van a cazarlas los leones, si les llega a dar una patada a una jirafa, ya le quiebra un hueso a un león y ese león ya no puede cazar más porque no hay doctores. ¿Entienden? No es como nuestra sociedad en que si nos quebramos un hueso vamos al hospital, nos curan, nos cuidan, nos dan de comer, el hueso con el yeso sana. No, ahí no hay nadie, no hay doctores, estás solo. Gana el más fuerte y la vida no es como que dicen que la naturaleza es sabia y todo está bien. No, la naturaleza ya es muy dura y es increíblemente salvaje y no perdona nada. Se te quiebra una pierna estando ahí, no puedes cazar más, por lo tanto, o sea, ya no puedes comer. Y por más que tengan los demás leones que te traigan comida, atrasas a la manada está todo el tiempo en movimiento y cada vez que viene un depredador, vos no vas a poder defenderte, por lo tanto, te van a matar porque no puedes defenderte y, como les digo, el débil pierde. Vienen un par de hienas y matan a un león, por más de que sea el rey de la selva, lo cual está mal dicho porque el león es el rey de la sabana, el rey de la selva es el tigre, porque el tigre vive en la selva y el león en la sabana, así que está mal dicho, pero bueno. Por más de que sea el rey, aún así lo matan.
como les digo, es una vida increíblemente difícil. Siempre está pasando de que búfalos matan a leones todo el tiempo. Incluso los elefantes matan a las crías de los leones a propósito. O sea, los elefantes son seres muy inteligentes y lo hacen. De verdad lo hacen como por venganza o por inteligencia de que saben que luego van a crecer esos leones también. De verdad se lo juro. Porque bueno, los leones cazan a los crías de elefantes por comida. El problema es que el humano está cazando todo tipo de animales por diversión, por adrenalina, muy poca gente por comida, lo cual ya no es necesario. Pero bueno, el asunto es de que están haciendo que haya muy pocos animales fáciles de cazar para nuestros seres felinos. Entonces ellos tienen que recurrir cada vez a animales más grandes y más grandes y más grandes, los cuales son cada vez más difíciles de cazar, ¿entienden? Entonces arriesgan su vida cada vez que tienen que cazar. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera los pueden cazar y gastan toda la energía para nada, porque no logran hacerlo. Y muchas veces mueren muchos miembros de la manada, mueren de hambre. La mayoría de los bebitos de leones no pueden comer porque no hay comida y los adultos aguantan todos flaquitos de estar más de una semana sin comer, los leones y los tigres todos chupaditos. Pero los bebés no aguantan. Los bebés, o sea, cuando ya no, la madre no produce más leche por estar tanto tiempo sin comer, los bebés se mueren. Y también se mueren, o sea, por falta de agua, por el cambio climático, que también es algo terrible. El cambio climático está afectando muchísimo en la extinción de los seres. Me dio mucho calor, me voy a sacar esto. También, ya que los seres humanos están quitándoles la fuente de comida y de agua por el cambio climático y por la caza furtiva, estos animales cada vez se acercan más a los lugares donde viven seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo está el encuentro de cazadores con leones, sino que está el encuentro de leones y tigres con seres humanos. ¿Por qué? Porque van a las granjas en las cuales hay vacas, en las cuales hay ganado. Entonces, al igual que el lobo, al igual que muchos otros depredadores que necesitan comer para sobrevivir y para alimentar a sus crías, porque es así, la naturaleza los hizo así, no es culpa de ellos matar, no son asesinos porque quieran ser asesinos, sino porque no pueden vivir a base de vegetales, no pueden, literal, no pueden, su cuerpo los hizo así. Dios, la naturaleza, lo que quieran creer que los creó, el ADN, es así. No pueden vivir a base de vegetales, necesitan matar, lamentablemente. Ojalá fuéramos todos veganos, pero es así. Entonces se acercan a los lugares con seres humanos y tratan de matar a los caballos, tratan de matar a las vacas, tratan de matar a las ovejas, a todo lo que haya que ellos puedan comer, porque están literalmente desesperados. Si no comen, morirán y morirán sus bebés. Entonces hacen lo que sea necesario para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que los seres humanos los matan, agarran sus escopetas, sus rifles, y cada vez que hay un felino cerca, o un depredador cerca, un lobo, lo que sea que haya cerca, un puma, los matan. Ha pasado muchísimo en Estados Unidos y en otros lugares donde los pumas, las panteras, están tan desesperadas por comida porque no, el hábitat fue abarcado por todos los humanos y no tienen comida, no tienen nada, van a cazar los perros de las personas que dejan afuera, que los dejan afuera, en vez de guardarlos seguros en su casa, los dejan en el patio. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el animal va a cazar para vivir, entonces matan a sus perros o tratan de entrar a matarlos, y siempre pasa que los humanos les disparan y los matan. Entonces, lo que pasa es de que cada vez quedan menos y menos y menos. Y lo peor es que la gente no toma medidas y dice, bueno, entonces voy a dejar a mi perro dentro de mi casa. En vez de dispararle, voy a tratar de buscar otra solución para que pueda
venir alguien y sedarlo y alejarlo, o que puedan llevarlo a una reserva, a un zoológico igual, o a un santuario. No, lo matamos. Y cada vez que los matan salen en los diarios como el héroe que ha matado a un león, un tigre, un puma en su casa, en su ciudad. Incluso en Brasil ha pasado que los jaguares han, porque lamentablemente es así, no hay como un límite, todos vivimos en el mismo mundo, y así como los humanos vamos caminando por una pradera y encontramos un oso, a veces pasa que un jaguar, un tigre se junta con un ser humano. Y sí, hay muchos videos donde hay leopardos, hay jaguares que están siendo golpeados por todo el mundo de la ciudad. En vez de buscar una solución como más fácil para que no se extingan, buscan la solución de la violencia, de matarlo. Y de matarlo de maneras espantosas, donde el animal está desesperado por huir, por defenderse, por escapar, y no lo dejan escapar, solo lo matan a pedradas, a golpes, y de maneras totalmente crueles. Pero bueno, esa es una de las cuestiones, de que la gente por miedo mata estos animales que están en peligro de extinción porque se encuentra con ellos, y nosotros cada vez somos más, somos demasiadas personas, entonces estamos cada vez abarcando más territorio en esta tierra, ¿verdad? Obviamente, cuanta más gente, más ocupamos, más se construyen casas, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se construye una casa, queda menos hábitat natural para los seres vivos. Porque este mundo no es inmenso, ¿verdad? Tiene un tamaño. Entonces, hay que buscar soluciones, porque a no ser que la gente empiece a convivir de maneras más responsables con los animales, van a seguir matándolos cada vez que los encuentren. Y sé que es importante proteger la vida humana y nuestros hijos y nuestros abuelos y nuestra vida propia, porque son peligrosos, lo son. Pero también hay que pensar en lo que estás haciendo. El animal no es un animal que viene a matarte porque tiene ganas. El animal está desesperado, solo quiere sobrevivir, solo está buscando fuentes de alimentos para darle a él y a su familia, ¿verdad? Y pasa lo mismo con los monos. Cuando vienen los monos y te roban cosas de tu casa, te roban fruta y todo eso, ¿verdad? Los animales están desesperados porque cada vez tienen menos, pueden morir, de que siempre va a haber un depredador. La mayoría de los animales mueren, más del 90% nunca llega a adultos, literalmente. La mayoría de los bebés, estos bebecitos aquí que ven, no llegan ni siquiera a los 6 meses. Los que sobreviven luego hasta los 2 años tienen de que hacer toda la lucha contra todos los animales para poder comer, que tienen que comer todo el tiempo. Estos animales, el tigre llega a pesar hasta 300 kilos, el león puede pesar hasta más de 250 kilos, son animales increíblemente pesados, y su peso no es de grasa, sino no de grasa, sino de puro músculo. Y la energía que consumen para tener que cazar y transportarse, imaginen lo que es llevar más de 300 kilos, ¿no? Y 200 kilos en caso de las hembras. Entonces, van a consumir muchísima comida y necesitan carne, necesitan proteína y mucha. Estos animales necesitan mínimo 15 kilos de carne por día, porque si no empiezan a comerse ellos mismos, como nos pasa a nosotros, a comer su propia masa muscular y a quedar cada vez más débiles, más flacos y con menos energía para poder defender su territorio contra otros animales, poder cazar y poder tener una vida de más tiempo. Por eso es que la mayoría de los animales, cuando llegan adultos, nunca pasan los 10 años, porque es una vida increíblemente difícil, estresante, espantosa. Es como una película de terror. No es como muestran en los dibujitos, en las películas, de que estar en la vida salvaje es precioso. Es un infierno. Y si vos estuvieras ahí te darías cuenta lo que es. Porque no es estar en contacto con naturaleza, es estar en contacto con constantes depredadores de todos tipos y tamaños, estar en constante
lucha contra el hambre, contra la sed, contra el clima, contra los cazadores, contra tu propia especie, de que entre ellos mismos también luchan, obviamente, por la comida. Como cada vez es menos comida, luchan entre ellos mismos, se matan entre ellos. Los machos matan a las crías de las hembras cuando no son de ellos, para poder reproducirse con las hembras y para poder ser líderes de la manada. Entonces, como les digo, las posibilidades de vida son increíblemente bajas. Es muy difícil sobrevivir. Les recomiendo documentales de leones. Hay muchos buenos, otros no son buenos, pero hay muchos buenos donde muestran lo difícil que es ser un león o un tigre o un animal salvaje. Pero principalmente ese documental se enfoca en un león, se enfoca en un león y muestra lo increíblemente difícil que es desde el momento en que naces hasta el momento en que te convertís un adulto de más de 2 años, vivir. En realidad se vuelven adultos a los 5 años, pero digo a los 2 años porque la mayoría no llega a los 5 años. Entonces, a los 2 años se vuelven como adolescentes. Es donde empiezan a separarse de la madre, pero a los 5 años se vuelven adultos, donde empiezan a tener toda la melena. Es donde empiezan a salir con un verdadero león. Pero a los 2 años son adolescentitos, es como si tuvieran 13 años. Bueno, es increíblemente difícil desde el momento en que venís a este mundo. Las madres son tan pesadas de que aplastan a sus crías muchas veces. Solo con el hecho de sentarse arriba ya las van a matar, las pueden sofocar, las pueden quebrar sus huesos, pueden sin querer lastimarlas. Y mucha gente dice, la naturaleza es sabia. Bueno, pero es raro eso, ¿no? De que la naturaleza creó un animal increíblemente pesado y fuerte, que cuando tiene crías son tan débiles, tan frágiles, que el animal muchas veces sin querer las termina matando. Entonces muchas crías ya es como, lamentablemente, son aplastadas al nacer. Algo bueno es que cuando esas crías nacen y hay humanos, los humanos cuidan de que no las aplasten sus propias madres sin querer. También muchas nacen muertas porque el proceso de parto es muy largo y muchas veces la hembra está tan exhausta. Muchos, los que nacen débiles o que tienen síndrome de Down o que la madre ve que tiene menos posibilidades de sobrevivir en estado salvaje, los deja de lado y se enfoca en los fuertes, porque sabe de que ya los fuertes tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, los débiles es casi nula las posibilidades. Entonces se enfoca en darle toda la leche, toda la atención y el cuidado a los fuertes para que sobrevivan, porque sabe que sería como gastar leche y energía en animales que van a morir. Sé que suena súper cruel, pero así es la naturaleza en estado tan salvaje que es, de que es donde tenés que ser fuerte para vivir, porque si no morís. En cambio, cuando hay humanos, lo que hacen es las crías que las madres rechazan porque son débiles, tienen Down o no nacieron muy bien nutridas por todo el hambre que pasaron las madres en el embarazo, son rescatadas por los humanos y les dan biberón, les dan, o sea, memita, y los crían, les dan calor, les dan mimos. Y eso es muy importante. Los humanos podemos hacer una diferencia enorme si actuamos juntos y no somos todos monstruos. Hay monstruos, pero hay gente buenísima, hay belleza en vos, hay poder en vos, podés hacer algo, no estás impotente. Si no sabes qué hacer, solo con correr la voz, con hacer lo que yo estoy haciendo, con informarte de verdad, informarte primero, que hoy en día es muy fácil informarse porque todos tenemos acceso a la internet, la mayoría. Entonces, infórmate, lee libros, mira documentales y no mires uno porque puede estar erróneo ese. Trata de abrir tu mente y aprender, y luego trata de informar a todo el mundo, pero principalmente a los jóvenes, porque si no actuamos rápido, en menos de una década, en menos de 10 años, se van a haber extinguido, literalmente. Y es impensable para mí un mundo
donde ya no existan estos animales es increíblemente triste. Podés pensar de que en el futuro tus hijos, tus nietos ya no vivan en un mundo donde no existan y donde vos sepas de que se extinguieron. O sea, entienden lo que quiero decir, que ya no hay vuelta atrás. En estado salvaje hay menos de 3.200, se calcula que hay menos de 3.200 tigres y cada vez hay menos porque cada vez los cazan más y más y más. Por más de que hay granjas donde crían tigres y leones para matar, para vender a los cazadores y para vender sus partes por consumo y por medicina. La mayoría de esta gente asiática y de la gente de Sudáfrica y la gente que cree en todos estos hechizos y brujería cree de que el animal salvaje tiene poderes curativos mayores que los que están en esas granjas que crían desde el nacimiento. Entonces hay muchos cazadores todavía que van solo por los salvajes y no por los que crían en las granjas, porque se creen que son más poderosos y por lo tanto les pagan más dinero por los salvajes que por los que son criados en esas granjas. Entonces cada vez hay menos y menos y menos y menos. Mucha gente caza por diversión y mucha gente caza por dinero, porque es un negocio enorme, el cual es ilegal. Es ilegal hace muchos años, pero a nadie le importa que sea ilegal, los cazan igual y no hay mucha seguridad, la verdad que no, porque no hay policías en las selvas y las sabanas, entonces la seguridad que hay es poca, necesitamos que sea mayor. Vos sabés cómo podés colaborar en primer lugar no consumiendo carne de tigre, no consumiendo órganos, ni huesos, ni vino, ni bebidas que incluyan ningún componente de estos animales. Tampoco tenés que comprar pieles de tigres, ni de leones, ni ninguna parte que te vendan. Al no adquirir estos productos estás ayudando en que no haya tanta demanda. Va a haber otra gente que sí lo haga, pero cuanto más demanda, más van a matar. Entonces ya estás contribuyendo si no consumís nada. Ese es el primer punto, el cual la mayoría de nosotros cumplimos. Luego está el segundo punto, que es que si conoces a alguien que consuma o que tenga algún producto de estos, que lo denuncies, que le informes a alguien, que trates de hacer algo, porque esa persona está contribuyendo y está haciendo una actividad ilegal a que lleva a la extinción de un ser vivo, de una especie en conjunto. ¿Está bien? Bien. Luego, otra cosa que podemos hacer, como te dije, es que le informes a toda la gente que puedas sobre esto y que entiendas de que hay que cambiar nuestra perspectiva y ver la foto más amplia antes que centrarnos en algo tan chico. Yo sé de que los zoológicos están muy mal vistos hoy en día y que están vistos como un centro de tortura y una cárcel para los animales y todo el mundo quiere que los suelten. Yo quiero que los animales tengan espacio y vivan vidas felices, donde no estén aburridos y donde tengan espacio para correr y jugar y tener su vida tranquila, ¿verdad? Pero tienen que entender algo. No están mejor en estado salvaje. Es algo que tienen que entender. Es una fantasía irreal eso. Yo sé que es horrible que estén en un lugar encerrados con rejas y donde no puedan correr 10.000 kilómetros, pero tienen que entender algo. Eso es una fantasía irreal porque no podés meter estos animales en estado salvaje. En estado salvaje es más peligroso. De verdad es increíblemente peligroso, no solo por las amenazas naturales de otros depredadores, de cambio climático, deforestación, sino porque los cazadores están hoy en día más peligrosos que nunca. Cada vez son más y más y más y más y más. Y hay muchos santuarios, sí, hay santuarios donde es lo ideal porque es un lugar bien amplio y grande, pero tienen que entender, los santuarios son increíblemente caros. No todo el mundo puede tener santuarios. Los santuarios llevan millones, es muy caro y siempre es fácil hablar y hablar y hablar y criticar, porque criticar es gratis. Dejar un comentario en Instagram, en YouTube, diciendo libérenlos, están en una jaula, ojalá te coma el león, el tigre. Tienen que entender
Eso no contribuye en nada, solo estás perdiendo tu tiempo y el de la otra persona que lo lee. Estás mal informando a la gente y haciendo que cada vez haya más ignorancia. Estos animales no pueden ser liberados en estado salvaje hasta que haya más seguridad, hasta que haya más leyes. Ustedes necesitan entender que a nuestros políticos no les importa proteger estos animales. Y nosotros, al compartir nuestra voz, cada vez va a ser más gente que entienda esto y que trate de hacerlo llegar a las autoridades y que pongan leyes más fuertes. Hay lugares donde si los cazadores entran, por ejemplo, a un santuario, vos podés disparar y matar al cazador, matar al humano, y mucha gente está como, no vale lo mismo la vida de un humano que la vida de un animal, porque creen que los animales no tienen sentimientos y que no valen nada. Pero no es así. Todas las vidas valen. Y la persona que viene a matar a un animal que no les hizo nada, que no tiene por qué morir solo por dinero, avaricia o por placer, sí merece morir, sí merece consecuencias, sí merece cárcel, porque está haciendo algo que es totalmente espantoso. Entonces estoy de acuerdo con eso. Me gustaría que no tuviéramos que llegar a lastimar a ningún humano, pero hay gente que no las para nada, que se meten incluso a lugares donde hay animales custodiados por la ley y entran ahí y los matan ahí también y se los llevan. Entonces es una guerra muy difícil que hay. Solo espero que entiendan de que en vez de enfocarse tanto en cerrar zoológicos, tienen que usar un poco más la mente amplia y entender con inteligencia las cosas. Yo sé que no son lindos los zoológicos y que la mayoría tienen muy mala fama. No todos los zoológicos son iguales, ¿ok? Eso, primera cosa. No todos los zoológicos son iguales. Hay zoológicos donde los animales pasan muy mal. Hay zoológicos donde los animales viven una vida excelente. Y sé que hay gente que no va a entender esto porque no logra entenderlo, pero es así y puede ir y comprobarlo. Estos zoológicos donde los animales no pasan tan bien, la gente se centra muchísimo en cerrarlos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como el zoológico que había en Buenos Aires. El zoológico que había en Buenos Aires, la gente presionó tanto que lograron cerrarlo. Pero solo lo cerraron al público, porque era un zoológico del Estado, era un zoológico público, no era un zoológico privado, ¿no? Solo lograron cerrarlo al público, porque los animales siguen ahí. No sé en qué fantasía estúpida de la gente cerras un zoológico y se materializan en África tomando sol, tranquilos, felices, corriendo por ahí. Esa gente es totalmente ignorante. Si vos querés que los animales estén bien, tenés que buscar soluciones más inteligentes, como crear una fundación en la que puedas donar dinero para que esos animales puedan llevarlos a santuarios, que lleva plata. Pero no podés pensar que por cerrar un zoológico van a aparecer en África o en la selva tomando sol. Es totalmente estúpido eso. Los animales cuando cerrás el zoológico siguen ahí, pero siguen sin gente y quedan peor todavía, porque al cerrar el zoológico está mucho peor, porque no hay plata para mantenerlos, para darles de comer, no hay plata para limpiar sus lugares, no hay plata para nada. Entonces, ¿pensás que el Estado, el presidente va a darles plata solo para ellos? No. Lo que hacen es los venden. Hacen una subasta en donde venden los animales, todos los animales, porque es demasiado caro y demasiado difícil transportar los animales a África o a su lugar natural o a alguna reserva, un santuario, incluso que queda unos kilómetros. Porque es muy difícil, tenés que sedar a todos los animales, lo cual es muy difícil, mucho más de lo que piensan. No puedes calcular exactamente cuánto darle a un animal para sedarlo, porque nunca es exacto. Siempre hay posibilidades de que el animal nunca se despierte, como pasó en Uruguay, que han matado animales completamente sanos por sedarlos, por darle tranquilizadores. Lo que hacen es que le dan tantos tranquilizadores que les da un infarto, se mueren, no despiertan jamás. O muchas veces les dan tranquilizadores de manera errónea o sin usar la inteligencia, y estos animales han caído a charquitos de agua y se han ahogado ahí.
porque no se pueden levantar, están despiertos pero están totalmente paralizados y se han ahogado, se han muerto. Entonces no es fácil sedarlos para nada, ni siquiera para un veterinario experto. Segundo lugar, el transporte. El transporte es carísimo. Estos animales son gigantes. Imaginen lo que son transportar jirafas, elefantes, leones, tigres. Es increíblemente difícil y peligroso. Las jirafas se quiebran de nada, son muy sensibles, muy frágiles. Es un animal que es increíblemente difícil de tratar. También, no sé, a las cebras, los ciervos, son animales de que se ponen tan nerviosos que empiezan a hacer así para atrás y se desnucan. Son muy difíciles de transportar, ¿ok? Luego, es carísimo llevarlos para allá y es carísimo meterlos en un santuario y son trámites que nadie quiere quemarse la cabeza haciendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente solo dice, cierren el zoológico, así no veo qué es lo que está pasando, ojos que no ven, corazón que no siente, y me importa nada lo que pase con esos animales, ¿verdad? Creo mi fantasía de que están felices tomando sol en un santuario, lo cual no es así porque nadie se toma el trabajo de ver que eso pase, porque no pasa. No pasó en el zoológico de Argentina. Vayan, averigüen que lo que pasó fue esto. Los animales no tenían para comer, entonces los subastaron y la gente que compró todos esos animales fueron cazadores. En la subasta, cazadores pagaron muy poco dinero para comprar los animales y llevarlos a un lugar donde los mataron y les dispararon con rifles. O sea que todos esos animales que estaban en el zoológico, que la gente estaba como, amo tanto los animales que no los puedo ver en el zoológico, por culpa de que esa gente hizo eso, los animales fueron asesinados por cazadores. Yo sé que la intención de la gente no era esa, pero por eso digo, hay que actuar con inteligencia, con inteligencia. Tienen que entender de que no siempre lo que parece la solución es la solución, ¿ok? Porque eso es lo que me da más rabia, que la gente piensa que es quejando un comentario en YouTube o yendo a pararse con un cartel que digan cierren el zoológico, van a hacer algo, y eso no sirve para nada. Hay que ir al problema más grande que eso. Y si querés que cierren el zoológico o querés que mejoren el zoológico, tenés que hacer algo que valga más la pena, como donar $1, que todo el mundo done $1. Y así contribuimos a que lleven al animal a un santuario, a un lugar más grande, a un lugar donde pueda comer, donde se paguen los gastos de esos 15 kilos de carne por día, que es carísimo, ¿entienden? 15 kilos de carne por día, por cada animal. Imagínate, si hay 10 animales, cada uno son 15 kilos por día. Y 15 kilos por día por un mes, por un año, por 20 años. Imaginen lo que es muchísimo, muchísimo dinero. Por eso es que nadie se hace cargo, porque estos animales valen mucho más dinero muertos que vivos. Muertos les da dinero a los cazadores y a la gente que los vende, y vivos te saca dinero porque es difícil mantenerlos. Por eso nadie hace nada, solo dicen cierren los zoológicos y tirar mala fama a las cosas. ¿Por qué quería decir esto? Es porque la gente es muy ignorante, piensa que todos los zoológicos son iguales, que los zoológicos son el peor lugar donde pueden estar, pero no es así, chicos. Imaginen que hay gente que nace en Siria y que es su estado natural, que la naturaleza y Dios los puso en Siria, pero Siria está en constante guerra, en asesinatos, violaciones y no hay paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, bueno, sí, saquen esos niños, saquen esos adultos y tráiganlos a otro lugar. Pero esa gente está viviendo en habitaciones como esta chiquitita y están viviendo en un lugar donde no tienen espacio y no son completamente felices. ¿A vos te parece bien que venga gente y diga, no, devuélvenlos, suéltenlos, que se vayan a su país, a su lugar natural? No, porque su país es peor, en su país estarían siendo asesinados, estarían viendo morir a la gente, estarían viendo bombas, estarían viendo armas, estarían viendo violaciones, estarían sin educación, con hambre, con sed. Entonces tienen que entender esas cosas. Nosotros también estaríamos en situaciones terribles si fuéramos humanos de taparrabos desnudos en la selva. Nosotros avanzamos mucho, pero estos animales no. Y ya que nosotros avanzamos y somos
animales más inteligentes que usamos nuestro coeficiente más, tenemos que ayudarlos, es nuestra responsabilidad. Así que te pido de que por favor uses tu inteligencia, que tenés inteligencia, solo que hay gente que no la usa, y que trates de buscar una solución mejor que solo decir que los animales están mal en un zoológico o en una reserva, o incluso los zoológicos que son los animales que son mascotas están 1000 veces mejor que los animales que están en esas granjas donde los venden y los matan, o los animales que están en estado salvaje. Ya sé que no es lo ideal, ya lo sé, pero hay que luchar por un cambio, no ser estúpidos y decir no están bien con esa gente que los tiene de mascotas y que los manden a la selva. No, hay que buscar un cambio más inteligente, ¿ok? Y no hay que repetir lo que uno escucha. Hay lugares donde sí drogan a los animales y hay lugares donde no los drogan a los animales. Pero como la gente los acusa y la gente es ignorante y no se informa, dicen que están drogados cuando no están drogados y ni siquiera saben cómo un animal drogado actúa. Cualquier gente que tiene gatos, que sabe, se informa, que habla con veterinarios, con biólogos, con etólogos, sabe cómo actúa un gato, un animal o un felino, una pantera que no está drogada y que sí está drogada. Mi gata, mucha gente ignorante podría decir que está drogada, que yo la puse aquí para que salga en el video, para ganar visitas a costa de ella, y que la he drogado para que esté así, porque está dormida hace mucho tiempo y es más, va a estar todo el día durmiendo. Mucha gente va a decir que está drogada porque duerme 21 horas por día, pero la verdad es que no está drogada y no importa lo que la gente diga. Y los gatos son todos iguales, no importa su tamaño. Los gatos duermen mucho, principalmente de día, ¿ok? Es algo natural. Duermen porque de día hay más sol, hay más calor. Cuando está nublado no duermen mucho de día, están más activos, es algo natural. Y además ya de por sí los felinos les encanta dormir, les encanta descansar porque su vida ya es demasiado difícil y gastan demasiada energía cazando y sobreviviendo. ¿Ok? Bien. Entonces, no crean todo lo que ven y no crean cualquier fuente. Si ustedes no quieren creerme a mí, busquen información por su cuenta, abran su mente y sepan de que lo más importante siempre es ver muchas fuentes y no solo lo primero que te sale en internet. Yo sé de que en el zoológico de Luján no estaban drogados. Fui varias veces y ustedes pueden ir y comprobarlo. Cualquier persona que crea que un animal que esté corriendo, que esté saltando, que esté jugando, que esté comiendo y que esté haciendo funciones completamente normales y rápidas, que esto está drogado, es la persona más ignorante que algún día podré creer que existe, porque un animal drogado jamás en la vida puede saltar y correr. Así que bueno, espero que se informen y que vean videos de animales drogados, de cómo es la diferencia entre un animal drogado y un animal que no está drogado, ¿ok? Los felinos grandes, los tigres, los leones son animales peligrosos porque son muy fuertes, pero no son asesinos porque sí, no matan porque sí. Si estos animales los crías con amor y con respeto, estos animales te van a devolver amor y respeto. No te van a asesinar ni a lastimar solo porque son asesinos. Estos animales matan solo por dos cosas: matan por comida o por territorio. No matan porque se les da la gana matarte, ¿ok? Así que es posible acariciar a un tigre, un león, es posible darles de comer en la mano, es posible si haces las cosas bien. Desde que el animal es bebé, lo crías de una manera dándole amor, lo cual es lindo. Todos los animales que tenemos eran todos salvajes. Los gatos eran salvajes, los perros eran salvajes, todos eran salvajes. Y nosotros, los humanos, les dimos amor y respeto. Y de esa manera se fueron volviendo domésticos, mascotas, como quieran decir. ¿Entienden? Hay gente que tiene pitbulls, rottweilers, dobermans, animales que si quieren los pueden matar en segundos. Y dejan esos perros con bebés, con recién nacidos,
y piensan de que es lo más seguro del mundo solo porque está de moda, es algo aceptado en nuestra sociedad. Pero, o sea, si van años atrás, muchos años atrás, la gente jamás hubiera pensado que lobos o que perros que desciendan de los lobos podrían llevarse bien con los humanos, porque los veían como depredadores, los cuales había que tener cuidado porque tenían instinto asesino, ¿entienden? En unos años, si nosotros logramos que no se extingan los felinos, ya va a ser normal que podamos convivir con estos animales con amor y con respeto. Y esto no significa que sean mascotas. Lo que quiero decir es de que está bien darles amor. La gente que dice que está mal tocar a un tigre o un león, esa gente no tiene cerebro. La verdad que, disculpen, pero no tienen cerebro. Porque necesitan informarse más. ¿Ok? De verdad. Es lo mismo que yo diga que por estar tocando a mi gata ahora, le estoy haciendo mal. Y no, no le estoy haciendo mal, por más que estaba durmiendo. No le estoy haciendo mal. El amor en cualquier ser vivo es bueno. Una cosa es tocar y dar amor y otra es judiar. Judiar sí está mal. Pero cuando vos das amor con el corazón y cuando das respeto, eso jamás le va a hacer mal a ningún ser vivo de ninguna especie. Y no le estás haciendo mal. ¿Ok? Así que hay que aprender a dejar de criticar cosas que no hay que criticar, que es absurdo criticar, y tratar de tomar acción en cosas que de verdad hay que tomar acción. Menos preocuparse y más ocuparse por cosas que sí valen la pena y elegir las guerras que tomas parte. No hacer guerras estúpidas como cerrar zoológicos y luego que los animales los maten. No comentar en un video, ay, no puedo creer que tengas contacto con un tigre o un león, ojalá te maten esos animales, suéltalos, sin saber en realidad lo que le estás haciendo al animal, cómo lo estás ayudando, que ese animal no pasa hambre, no pasa frío, no pasa nada malo, y no se aburre ese animal porque tiene actividad física, tiene juegos, tiene contacto con otros animales y no está todo el día encerrado en una jaula. Tiene solo unas horas en las que está en una jaula y luego está completamente libre, disfrutando. Y es mucho mejor que estar en una selva donde te cazan, ¿ok? Y ya les digo, mi misión, mi sueño es lograr comprar un terreno lo suficientemente grande, cada vez más grande, para poder tener estos animales, estos felinos. Yo ahora no tengo las posibilidades económicas, obviamente, pero es mi sueño y es lo cual yo quiero ahorrar para tener. Si sería hermoso si todo el mundo pudiera donar $1 o $2, lo que pudiera, para llegar a eso. Sé que no va a pasar porque sé que la gente no lo hace, muy poca gente lo hace, pero es mi sueño y ya sea que la gente ayude o no, voy a tratar de cumplirlo si me da la vida. Y sería lindo encontrar gente que tenga los mismos intereses que yo y que logre ayudarme a que el tigre y el león estén bien y dejen de sufrir tanto. ¿Ok? Bueno. Gracias por escuchar este video. Y perdón si fui por momentos muy agresiva y muy ofensiva hacia alguna gente. Es que estoy cansada de leer comentarios donde la gente ni ve los videos y comenta, donde la gente comenta lo que ve escrito en otro lugar, que la gente repite, que la gente está mal informada, que la gente miente y que la gente difama cosas que son lindas. Entonces esas cosas me han cansado y me han dado ganas de defender lo que sé que está bien. Y no crean cosas solo porque salen en la tele, solo porque un periodista lo dice o solo porque alguien escribe un artículo. Cualquiera puede hacerlo, y aunque sea una fuente muy famosa, la gente es humana y la gente se equivoca, ¿ok? Muchas veces la gente dice cosas que no son reales. Así que espero que hagan su propia búsqueda y que tengan la mente abierta hacia la realidad de las cosas y saquen buenas conclusiones. Solo espero que sepan que son irreemplazables los leones, los tigres y todos los animales que están en peligro de extinción. Y espero que te unas a la causa y que, si quieres, colabores desde tu granito de arena
yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Como te digo, es mi mayor sueño. Y espero que logremos que los dentistas de leones, de tigres y la gente que los duerme tengan más cuidado, porque muchos han muerto así. Han muerto cuando los sedan. Así que espero que todos tengan más cuidado y sepan de que no es fácil drogar a un león, a un tigre. La gente piensa que podés drogarlos. No podés drogarlos todos los días durante 8 horas. El animal no resistiría, no aguantaría, no podría vivir años y años. En el zoológico de Luján, el que veían que caminaba lentito y como sin ganas y con la mirada caída es porque tiene más de 18 años. Ese león es extremadamente anciano. En el estado salvaje no hubiera llegado tan lejos como una persona de más de 90 años no aguantaría en un lugar de guerras o en un lugar donde está lleno de depredadores y sin comida. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, ese león tiene más de 18 años y obviamente está flaquito porque cuando uno envejece uno pierde masa muscular, entonces por eso se ve flaquito, por eso se ve como más lento, no porque esté drogado. Si ustedes ven a sus hijos de 5 años son increíbles, cómo te aceleran el corazón, son pura masa, músculo, que parecen gorditos de tanto músculo que tienen, son como fisiculturistas, corren súper rápido, pasan de estar así durmiendo a despertarse, se estiran y empiezan a correr, a jugar. Así que los invito a ir al zoológico de Luján, los invito a cambiar su opinión, a hacer preguntas, pueden decir que van de mi parte y los van a atender súper bien, les van a explicar todo. Y prueben, chicos, prueben. Van a ver que de verdad no están drogados, se los prometo, ¿ok? Bueno, los amo mucho y no voy a prestarle atención a los comentarios de que sean estúpidos o que no hayan visto todo mi video. Así que ni te gastes en comentar si no viste el video, aunque no vas a ver esto, porque tu comentario no va a existir. Y todos los que me den apoyo y apoyen esta causa tienen mi corazón entero y los amo con la vida, ¿ok? Los amo. Chao. Gracias por escucharme y por soportar este video.